Buenos días, les saludamos con mucho aprecio en este día, dándole las gracias primeramente a Dios por este día que nos presta de vida y dándole también gracias por nuestra familia, por nuestros hijos y bendiciendo este Páscuaro nuestro y saludando a todo el mundo a través de la palabra de Dios, a través de su bendito y santo Espíritu. Les damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la vida que nos da y en este programa Ministerio de Adoración del Señor le damos gracias y bendecimos su nombre, damos gloria, exaltación, lo glorificamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu y le damos gracias al Señor por todo lo que Él nos permite hoy estar aquí. Para empezar vamos a entonar este canto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y en verdad mi vida la tienes solo tú. Tú eres el camino por donde yo ando, y mi vida entera te la entrego a ti. Con tu santa sangre lavaste mi vida, ¿cómo no adorarte si por ti yo soy? Me diste tu mano, me diste la dicha, me diste el gozo de seguirte a ti. La fe que ahora tengo es por tu palabra y es por tu promesa de contigo estar. En tu ciudad santa, con calles de oro y mares de cristal. Por eso te adoro, por eso te alabo, porque en esa vida no tendré dolor. Será pura dicha, será puro gozo, será pura dicha de contigo estar. Gracias Padre eterno, gracias Jesucristo por haberme dado pruebas de tu amor. Yo que anduve triste y solo por el mundo sin saber de ti. Hoy me siento libre, hoy me siento nuevo, porque tu palabra me ha hecho renacer. Para adorarte, para exaltarte y darte las gracias por tu grande amor. Para adorarte, para exaltarte y darte las gracias por tu grande amor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice esta otra canción: cuando yo lucho conmigo mismo y contra el mundo yo venceré, traigo la espada de doble filo, que es tu palabra, Cristo Jesús. En mis batallas vas por delante, eres mi escudo y mi protección, y el enemigo, aunque sean muchos, no lograrán hacerme caer. ¿Cómo temer al enemigo si yo he confiado en mi Jesús? Si Él me dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el final. Es necesario que vengan pruebas, que haya problemas en mi vivir, pues es la mano de Jesucristo que me moldea para ser mejor. Esa es la vida de un fiel creyente, que sufra penas por mi Jesús, pues se lo dijo que por su causa padeceríamos hasta morir. Esta es la vida que nos espera, si es que amamos a nuestro Dios. Si quieres ser un fiel cristiano, sabes el precio que has de pagar. Solo te pido que seas valiente y no desmayes nunca jamás. Solo te pido que seas valiente
y no desmayes nunca jamás. Gloria al Señor. Pues les saludamos cordialmente desde esta señal de TV del Lago, encuentro informativo de Pátzcuaro, Michoacán, y también por el canal 7.2 de México en línea. Les damos igualmente un cordial saludo y esperando pues que en este día nuevo que Dios nos permite hoy estar aquí, pues sea una forma, una oportunidad de poder escuchar su palabra y poder tener una relación con Dios en el Espíritu para poder entender la palabra de Dios, porque hoy día pues las cosas de Dios pues están empezando a tomar demasiado sin sentido y con muy poco interés, y pues son consecuencias de que hoy lo vemos pues en todos los aspectos, lo vemos más importante y se ve más agradable y llama más la atención. Todo lo que hace el hombre es motivo de aplausos y aceptación, y todos hablan bien y se ven como cosa muy importante, con mucha importancia, pero no así todo lo que se diga y se hable de Dios. Hablar de Dios es un peligro y es un motivo de ofensas y maldición. Todo lo que se diga como verdad de Dios para el mundo es causa de odios y burlas y de violencia verbal y física. Es por eso que la palabra, como dice Dios en su palabra, que en los postreros tiempos pues la palabra se acabará, se terminará. Y hoy estamos viendo que hablar de Dios realmente con esa verdad que Dios quiere es motivo de odios, es motivo de rechazos, es motivo de violencia, tanto física como verbal. Y muchas veces, ¿por qué? Porque el hombre ha caído en tal religiosidad que cree que solamente Dios existe en un templo, que solamente ciertas personas tienen ese derecho de hablar la palabra de Dios. Y crean lo que en realidad no es verdad. Jesucristo nunca dejó como un lugar específico, un lugar para que se hablara la palabra de Dios. Nunca dejó la encomienda a un solo hombre. Jesucristo le dejó la encomienda a todo aquel que cree. Y Dios, sobre todo, no asiste en cuatro paredes. Dios está en aquel corazón de aquel creyente, en el que cree en Dios y en Jesucristo. Por eso es que el mundo no acepta la forma de hablar la palabra de Dios en muchas personas. ¿Por qué? Porque muchos hablamos con la verdad, muchos hablamos al aire libre, muchos hablamos en cualquier lugar donde se nos presente la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Y eso le molesta al religioso, eso le molesta a todo aquel que cree que él tiene la razón y la verdad, pero la verdad solamente está en Cristo y está en su palabra. No está en el hombre, no está en sus costumbres ni tradiciones, ni mucho menos está encerrada en cuatro paredes. La palabra de Dios es soberana y es libre y vive en aquel corazón de aquella persona que lo ha aceptado dentro de él mismo. Y así es que nosotros pues venimos siendo las iglesias verdaderas de Cristo. Nosotros no es un lugar físico, pero el hombre religioso pues se ha centrado tanto en su religiosidad que la defiende a toda costa, a pesar de que está haciendo daño con las ofensas, las críticas, los juicios. Está haciendo daño
¿Por qué? Por ignorancia, porque realmente se deja llevar por una religión, más no por la palabra de Dios. Y pues vemos que realmente hablar de Dios, pues todos hablan, pero como dice Jesucristo en su palabra, vamos a leerle. Vamos a leerle en Mateo 12:39. Nos dice la palabra de Dios. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí el contexto de esta palabra es de que como pecadores, todos quieren ver una señal en aquel que habla la palabra de Dios. En aquel que se ve, que se cree que es diferente. Porque si fuéramos de los mismos, si fuéramos del montón, pues nadie nos pediría eso. Pero como ustedes sabrán, mucha gente dice: si tú eres cristiano, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no haces esto y lo otro? Y como dijo Jesús, señal piden, pero señal no se les dará. Porque no es que nosotros hagamos señales o que nosotros hagamos milagros. Los milagros los hace Dios. Y decía Jesucristo, su fe los ha salvado. Aún así, Jesucristo, siendo Hijo de Dios y siendo Dios mismo, nunca se adjudicaba los milagros a Él mismo. Siempre era por fe de aquel creyente. Pero hoy la gente piensa que nosotros como predicadores tenemos que hacer milagros, tenemos que hacer esto y lo otro. Y es que realmente la persona no lo ve, pero realmente sí lo hacemos. No de una forma literal, pero de una forma espiritual sí. Porque ¿qué hago yo aquí? Para muchos, aquí no hago nada más que hablar. Pero para aquellos que ven y entienden, estoy haciendo mucho. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra de Dios en una forma espiritual que llegue al alma, al corazón de aquel que cree. Y tal vez esta palabra lo salve por su fe que tiene en Dios y en su palabra. No es en mí. Pero cuando un religioso se ha empapado tanto de eso, luego nos ataca y maldice y juzga y critica y ofende. Y más que todo, él mismo se guarda un odio en su corazón. ¿Y por qué? Por causa de la religión humana, porque la religión pues la inventó el hombre para su propio propósito y conveniencia. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no vino a dejarnos ninguna religión. Jesucristo vino a traernos una salvación eterna, a limpiarnos de esa maldición del pecado, de la ley. Pero cuando una persona no entiende estas cosas, anda caminando en la ley y así mismo le va. Porque Dios no será burlado. Cuando una persona anda en la ley, todo le acontece y todo tiene que pagar. Cuando una persona anda en la gracia de Cristo, entiende la palabra de Dios, la oye, se humilla a sí mismo a detener su lengua, a detener su boca, para ofender, para insultar,
para guardar ese corazón del odio que le causa su religiosidad. Hay tantas cosas importantes que deberíamos de entender, pero que sin embargo, pues, la gente ha caído pues en un conformismo, en un confort, de que pensar que una religión lo va a salvar, de que pensar que Dios es una religión. Nos llaman, pues, de todo, nos llaman. ¿Por qué? Porque la gente misma se da cuenta que no somos iguales. Como creación, tal vez todos seamos iguales, pero como hijos de Dios no. Porque un hijo de Dios cree en la palabra, cree en Dios y en Jesucristo, cree en el Espíritu Santo y cree en la obra de Jesucristo. Una persona religiosa pues solamente cree en su religión y de allí no la sacan. Y si ustedes se dan cuenta, pues para que entiendan que Jesucristo no vino a construir iglesias, Jesucristo no vino a construir templos, Jesucristo vino a construir iglesias dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es allí donde Él quiere vivir, es allí donde Él quiere habitar, en aquel corazón, no en un lugar. Eso ya pasó en el Antiguo Testamento, donde bajaba la presencia de Dios, aquella arca de la alianza, aquel templo grandioso de Salomón. Allí Dios sí habitaba en esa clase de templos materiales, pero hoy no. Con la venida de Jesucristo todo eso cambió. Por eso es que digo que mucha gente todavía vive en la ley mosaica. Hoy vivimos en una dicha y en una gran bendición que es vivir en Jesucristo, en su gracia, en su sacrificio. Hoy Dios nos ha dado esa gran oportunidad de que seamos libres, de ya no vivir en la ley, pero el hombre a toda costa quiere vivir en la ley, apegado a una costumbre y a una tradición hecha por el mismo hombre, y eso no es posible. Aquí mismo en el 12:34 vamos a leerle. Dice la palabra de Dios: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy vemos todos aquellos religiosos que se creen tan apegados y tan cercanos a Dios, son los primeros que ofenden, son los primeros que insultan, son los primeros que maldicen, son los primeros que odian. ¿Por qué? Porque esa religión los está, en lugar de unirlos a Dios, los está separando de Dios. Y los está separando para mal, para su propia condenación, porque ofender a un hijo de Dios, a un ungido de Dios, es cosa tremenda que Dios castiga. Por eso dice en el libro de Hebreos, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y cuál es ese Dios vivo? Es la ley, porque aquí nadie se queda sin castigo de lo que haga mal o bien. Aquí es bueno andar en gracia de Dios y dejar atrás todo, pero es que al mundo pues no le conviene, porque hasta cierto punto hay mucho interés. Hay mucho interés en el hombre, hay mucho interés en que pues, como dice en el libro de Apocalipsis, esto no se va a terminar hasta que se termine con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a traer el juicio final al mundo. Dice que aún viéndolo venir entre las nubes con su ejército de ángeles y todo,
que ni aún así se van a arrepentir. Así es que estamos en un mundo donde nunca se va a acabar la violencia si no es que dejamos entrar a Jesucristo en nuestro corazón. Porque aquí no es que Dios quiera que seamos malos, que nos condenemos, sino lo que Dios quiere es que entendamos, que tomemos la oportunidad que Dios nos da para que lo recibamos en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Eso es lo que Cristo quiere. No quiere que vivamos peleándonos unos contra otros. Si todos hablamos de Dios y todos hablamos de Cristo, ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué? Si todos hablamos del mismo Dios. ¿O acaso un religioso con un cristiano no hablan de Dios, del mismo Dios? Allí la diferencia es el entendimiento. El entendimiento, porque el religioso se deja llevar por su religión. El cristiano se deja llevar por lo espiritual, por el Espíritu, que nos revela la verdad y nos habla de la verdad. Y es allí donde al mundo ya no le conviene. Porque si el hombre religioso entendiera las cosas, viera de abrirle los ojos a aquel que está ciego. Pero no, ahí lo tiene sumido en su ignorancia para que crea en todo lo que el hombre hace con sus manos pecadoras, para que siga amando y creyendo en las imágenes. ¿Por qué? Porque eso le produce ganancias, eso le produce un negocio y no le conviene abrir los ojos, porque eso deja dinero. Ustedes se han fijado que hay ciertas imágenes que dejan mucho dinero, y aunque la palabra dice que ni bien ni mal pueden hacer todas esa clase de cosas, pues sí pueden hacer mucho, pero no es que las imágenes lo hagan, lo hace el mal corazón de aquella persona por dejarse llevar por cosas que no son bíblicas ni cosas y que no son cosas de Dios. Y allí el único beneficiado es el propio hombre. ¿Por qué? Porque está lucrando con aquella ignorancia y aquella fe de aquella persona. No les conviene. Por eso es que al hombre le convino hacer iglesias, para obtener un lugar donde sacar ganancia. Y en la actualidad estamos igual, no ha cambiado el tiempo. Del tiempo de Jesucristo al tiempo de hoy no ha cambiado. Vemos en las iglesias cristianas, vemos los primeros que están sobre el dinero son los propios pastores, diciendo que si no das, estás robándole a Dios, diciéndole que si no das, te vas a condenar. ¿A poco Dios es tan interesado en que no me va a dar la salvación si no le doy dinero? Créanme, esas cosas solamente en una mente sin inteligencia, sin conocimiento puede existir. Porque demasiado es la ignorancia y la religiosidad que no los deja ver la verdad. Y cuando uno habla la verdad se ofenden. ¿Por qué? Porque al hombre y al mundo no les conviene la verdad de Dios. Por eso es que a Dios nadie lo toma en cuenta, ni les importa, ni les llama la atención. Sino al contrario, hablar de Dios significa ofender, juzgar, criticar. Entonces estamos en un gran peligro de que sigamos peor, y hoy se está viendo tanta violencia, tanta maldad. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere saber nada de Dios. Al hombre lo que le interesa es el poder y el dinero. Por eso el mundo está como está. ¿Y de dónde sale toda esa violencia? De los propios hogares, que no han aceptado entrar a Cristo en sus casas, en sus hogares, en su corazón. De allí sale todo lo malo. Y luego, la ignorancia por delante. Luego le echan la culpa al gobierno. Que el gobierno tiene la culpa de que pase tantas cosas de violencia y de agresividad.
El gobierno, ¿qué culpa tiene de que nosotros como padres no eduquemos, no les corrijamos y no les enseñemos a nuestros hijos los valores que Dios nos da? Imagínense querer que otro ciego nos guíe, querer que el gobierno como pecador e injusto y corrupto, pues también que nos corrija y nos enseñe. Pues, ¿cuándo? Pues estamos peor. Si en manos de Él nos estamos poniendo, imagínense, debemos de poner nuestra confianza en Dios, solamente en Dios, que es el único que puede cambiar las cosas y la persona y el corazón. Y nosotros como padres principalmente, enseñar valores, enseñar buena educación, enseñar ejemplos, hablar de Dios. ¿O a poco eso lo va a hacer el gobierno? Si el gobierno lo que quiere es que todo eso se termine, ¿por qué? Porque pues, hablar de Dios también para el gobierno es un estorbo. Sino de dónde va a tener las ganancias. Si todas las personas se portaran bien, ¿de dónde tendría ganancias? Al mundo no le conviene que haya gente buena. ¿Por qué? Porque de allí tiene ganancias. Entonces pues, todo está pues mal. Vamos a ver. Vamos a ver esta palabra, que es muy importante pues entenderla, porque aquí solo Cristo y no los hombres. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Como hoy día toda cabeza es un Dios, porque cada cabeza piensa de manera diferente. Nadie piensa como Dios, cada quien piensa como le da la gana. Por eso es que se hace Dios de sí mismo. Pero Dios es la cabeza de la iglesia y es la cabeza de todo, que es la palabra de Dios y que debe de estar por encima del poder y del dinero y de la corrupción religiosa basada en ganancias personales. La salvación no se compra y la verdad no se vende, porque hoy vale más la mentira que la verdad. La autoridad principal es Cristo y no un hombre. La palabra del evangelio no miente, la religión sí miente, porque es palabra de hombre y es mentira. La verdadera iglesia es la comunidad de los elegidos y de los creyentes. No es una institución humana hecha por los hombres corruptos y ambiciosos. La verdad de Cristo es la base de nuestra fe cristiana y esta verdad se encuentra en la Biblia, no en las tradiciones humanas o emocionales. La verdad de Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo creyendo en Él. El peligro de la religión hecha por el hombre, que se enfoca en rituales y tradiciones y costumbres en lugar de la verdadera fe en Cristo. La religión hecha por el hombre es como un pozo seco que no tiene agua de vida. Debemos seguir la verdad de Cristo y no la religión hecha por el hombre sediento de poder y dinero. Y pues aquí vemos en el libro de San Juan. Vamos a leerle en el libro de San Juan. Y les dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy vemos, la gente piensa que estando en una religión se va a ir al cielo. Cuando Jesucristo mismo nos está diciendo: y nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces no es una religión que te va a llevar al cielo, no es una imagen, no es lo que tú pienses que te va a llevar al cielo, no es lo que a ti te agrade. Ponle el nombre que quieras de algún santo, no va a ser eso que te va a llevar al cielo, no va a ser eso que te va a salvar. Solamente es Jesucristo. ¿Tú crees que una religión hecha por el hombre te va a salvar? Es Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino. Jesucristo es el camino, no es una religión, no es una imagen, no es lo que tú creas. Es Jesucristo el camino para ir a esa salvación. Él es la verdad, no es tu propia verdad, no es tu verdad religiosa por la que todos se ofenden. ¿Por qué se ofenden? Pues porque al diablo nunca le va a gustar la verdad. Y todos aquellos que se enojan y maldicen y hablan y odian, es porque el diablo los está manipulando y los está usando como medio para ofender la palabra de Dios. Dice, yo soy la verdad. Él es la vida. Él es la verdadera vida. No es el dinero, tu vida. No es el mundo, tu vida. No es lo que tengas, tu vida. Tu vida es Dios. Pero el mundo, pues, piensa muy equivocadamente. Por eso es que, pues, cuando hablamos la verdad, lo primero que dicen que somos protestantes. Pero protestantes ¿a qué? Porque no estamos en contra de la verdad, no estamos en contra del evangelio. Más bien los protestantes son los religiosos que se niegan a la verdad de Dios. Esos son los que se les debería llamar protestantes. Aquí el primer protestante que vino a este mundo fue Jesucristo, a protestar y a corregir lo que estaban enseñando los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, toda esa clase de personas religiosas que ya vivían muy religiosamente. Jesucristo les vino a decir en su cara la verdad y no les gustó. Así es que el primer protestante fue Jesucristo, pero protestante en decir la verdad. Y a nosotros nos dicen protestantes porque hablamos la verdad. ¿Y por qué usan ese término? Pues porque no reflexionan, no piensan, hablan nomás por abrir la boca. Y como la lengua no tiene hueso, pues es fácil de hablar. Pero la verdad siempre le va a molestar al mundo. La verdad siempre le va a molestar a Satanás, porque no le conviene la verdad. Porque el diablo también quiere tener seguidores y los tiene. Pero aquí se trata de ver y de hablar la verdad. Aunque nos vaya pues como nos vaya, porque solamente Dios sabe. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a ver aquí en Primera de Pedro 2, del 7 al 8, que nos dice: para vosotros pues los que creen en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense cómo esa bendita y maravillosa palabra de Dios, cómo hace caer a tantos. ¿Por qué?
porque prefieren la religión que a la verdad de Dios. Prefieren una religión que a Cristo. Y cuando alguien viene y habla la verdad de Dios, pues no les gusta, les molesta. Porque claramente se están dando cuenta que no somos iguales. Porque una creación de Dios con un hijo de Dios, pues ¿cuándo va a tener comparación? Una creación de Dios puede ser este árbol, uno de estos árboles. Eso es creación de Dios. Y yo como hijo de Dios, pues ¿cuándo voy a tener una comparación con ese árbol? Pues yo soy humano, el árbol es un árbol de la naturaleza. ¿Por qué? Porque al Hijo de Dios, pues Dios lo hizo con sus propias manos. A la naturaleza lo hizo con el poder de su boca. Por eso es que tenemos que entender esta palabra y debemos enfocarnos en la fe personal y la relación directa con Dios y no en las tradiciones y rituales humanos. La verdad de Cristo es la base de nuestra fe y debemos buscar y atenderla y vivirla en nuestra vida diaria. Porque muchos dicen que para llegar a Dios hay muchos caminos. Otra mentira de Satanás, porque solamente hay un camino, como lo dijo Jesucristo, yo soy el camino. Así es que no hay más camino que Jesucristo. No hay más camino que Jesucristo, así que olvídense de una religión. Olvídense que yéndose a encerrar a un templo, allí obtengan la salvación. Olvídense de eso. Porque un templo no te va a dar la salvación. Aquí el único que te va a dar la salvación es Jesucristo. Y tu fe que tengas. Si no tienes fe, ¿de qué te sirve meterte a un templo? Si no crees en Dios, ¿de qué te sirve tener una religión? Nada de eso te va a salvar. Aquí lo único que te salva es Jesucristo. Si tienes fe, si crees en Él, en su evangelio. A mí realmente yo entiendo que pues esto pues no le gusta al hombre, no le gusta al mundo. Cuando se habla de esta manera que Dios me ha permitido hablar, no le gusta. Yo también me entiendo a mí mismo. Sé que no soy del agrado pues de las personas. ¿Por qué? Porque pues, las personas están acostumbradas a que uno hable de Dios, pero de una forma bien bonita, bien agradable. Que hablemos de Dios, todo lo bueno que Él es, que todo lo bueno que Él hizo. Pero entonces lo demás, ¿dónde lo vamos a dejar? ¿Dónde vamos a dejar esa enseñanza y esa corrección? ¿Dónde vamos a dejar su juicio? ¿Dónde vamos a dejar su verdad? ¿Dónde vamos a dejar su camino? Entonces es necesario hablar de esta manera. Tal vez Dios por eso me tenga aquí, porque yo no vengo a adornarme ni a adornar las palabras. Yo vengo a hablar lo que es la palabra de Dios. Y sobre todo para que a mí mismo me corrija, porque como humano pues también soy imperfecto. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a hablar en el libro de Romanos. Dice en el libro de Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso va a la medida de un religioso. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero no le glorifican.
Más bien cuando oyen hablar de Dios y su verdad, se enojan y odian y maldicen. Tiran toda clase de maldición contra aquella persona. ¿A poco eso es, pues, glorificar a Dios? ¿A poco eso es conocer a Dios? Como dicen, pues no. Pues habiendo conocido y hablando de Dios, no le glorificaron como a Dios, sino más bien lo que único que glorificaron fue una religión. Fueron sus propios pensamientos, fueron sus propias costumbres y tradiciones. Eso sí, a eso sí lo alaban y aman y siguen y son alegres y están gustosos con la obra de sus propias manos, con la obra de sus propios pensamientos. A eso sí lo glorifican y le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, sus razonamientos se entenebrecen, se desvían de la verdad de Cristo y es cuando nos empiezan pues a maldecir, a calumniar. ¿Por qué? Porque pues, no entienden una verdad por su pensamiento que ya se entenebreció, que profesando saber la verdad, que profesando saber de Cristo, se hicieron sabios a ellos mismos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, que en lugar de glorificar el nombre de Dios y glorificar su grandeza, su gloria, al único que andan glorificándose es a ellos mismos. Decir yo soy católico, soy cristiano, soy religioso y allí estoy bien. Y todos esos que hablan de Dios acá en público, en la calle, en cualquier lugar, esos están locos, esos son esto y lo otro. Pues ese es un razonamiento intenebrecido que ya Dios ya los destinó para lo peor. Vamos a ver aquí en Hebreos. En Hebreos 10, del 26 al 31 nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es que si dicen conocer a Dios y están haciendo toda esa clase de acciones, ¿en quién se van a ir a refugiar, pues? Cuando se llegue su día, ¿en quién se van a ir a refugiar? Si ya no queda más en quién refugiarse. Si la oportunidad no la tuvieron en Cristo, pero prefirieron una religión, ahora ¿en quién se van a ir a refugiar? ¿O quién piensan que les va a dar la salvación? ¿Su religión? ¿Sus pensamientos? Pues no. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sin una horrenda expectación de los juicios y del fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense, ¿cuántos pisotean ese sacrificio de Jesucristo cuando maldicen a un cristiano? Porque al mundo le conviene que se les llame religiosos de otra denominación. Con eso están muy contentos. Pero en cambio viene a hablar un cristiano de verdad, que hable la verdad, pues allí sí, lo maldicen, lo persiguen, lo castigan, lo encarcelan, todo.
Así es que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, su sacrificio, su sangre. Y eso es lo que está haciendo el mundo, pisoteando el nombre de Jesucristo, pisoteando su sacrificio, cuando en lugar de tomarlo a Él, toma una religión. Cuando en lugar de creer en Cristo, cree en una religión. Qué mal está el mundo. Y las consecuencias las vemos en la familia, en toda la violencia que hay. Lo estamos viendo. ¿Cuántos no mueren diario, a cada momento? ¿Por qué? Porque en su corazón no habita Dios, no habita Jesucristo, porque en lugar de amarlo y de honrarlo y de glorificar su nombre de Cristo y de Dios, lo están pisoteando con sus costumbres, con sus tradiciones, con su religiosidad, con todo lo que hace el ser humano. ¿En quién esperaremos pues la salvación? ¿En nosotros mismos? Claro que no. Claro que no. Sigue diciendo la palabra, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto le pasa a una persona cuando deja de andar en la gracia por andar en la ley de sus propios pensamientos, en la ley de su propia religiosidad, en la ley de sus propias imágenes, en la ley de sus propias costumbres y tradiciones, en esa ley que es hecha por el hombre y que lo lleva a una condenación segura. Es importantísimo hablar la palabra de Dios y hablarla en una forma crítica, pero constructiva, que sirva para salvación, no para enojo, no para causar odio, sino al contrario, que nos sirva de reflexión, que nos sirva de ayuda para tratar de vivir mejor, para creer en Dios. Aquí no viene uno por no tener otra cosa que hacer. Aquí viene uno porque Dios lo ha escogido a uno para hablar su palabra. Si no la habla uno, ¿quién la va a hablar? O díganme, toda esa gente que se cree religiosa, si tanto cree en Dios, ¿por qué no habla la palabra en público? ¿Por qué no la habla en las calles? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si se cree tan elegida, ¿por qué no lo hace? Pues porque solamente es una religión mental, porque en su corazón no hay ningún deseo por hablar la palabra de Dios, mucho menos por vivirla o obedecerla. En cambio, cuando somos elegidos por Dios, Él nos mueve a hablar la palabra de Dios, aunque tengamos que hacer, aunque tengamos alguna enfermedad, aunque tengamos otras cosas que hacer, Dios nos manda a hablar primeramente su palabra. ¿Por qué? Porque es un sentir en nuestro corazón que Dios nos pone. Ya no es una cosa que nos inculque o que nos mande el hombre a hacer. Y hoy vemos que también el hombre se mueve porque se lo pide el propio hombre. Pues, ¿cómo pues? Vamos a volver aquí a Romanos 13.
Vamos a ver en Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. O sea, debemos vestirnos con esa fe en Jesucristo, que es nuestra mejor armadura, que es nuestra mejor ropaje digno de un cristiano. La fe, creer en Jesucristo. Dice, vistámonos de las armas de luz, que es su palabra, y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Pero pues aquí se hace, en este mundo se hace todo lo contrario. Aquí lo primero que se provee es para la carne, es para uno mismo. Por eso de todo se hace negocio ahorita. De todo. ¿Cómo es posible que de la bendita palabra de Dios y del sacrificio de Jesucristo se haga tanto negocio? Así es que pues debemos de vestirnos de las armas de luz, de esa fe, y andar honestamente, no andar en apariencias, no andar en hipocresía, no andar en religiosidades, sino andar como de día, no en la oscuridad, porque andar en la oscuridad es que andemos en las tinieblas, en el pecado, y que aún así prediquemos la palabra de Dios, como el texto que leímos. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos y pecadores? Generación de víboras. Fíjese a lo que podemos llegar cuando realmente no tenemos ese sentir en nuestro corazón. Por eso es que digo que esta palabra pues le queda muy bien a aquellos religiosos que hablan de Dios, pero cuando oyen la verdad de la palabra, nos oyen corregir, nos oyen hablar la palabra de Dios en verdad, en espíritu y verdad, pues allí ya no les gusta y se molestan. Pues no, que pues muy conocedores de Dios, pues no. Entonces debemos hacer un alto en el camino, que es nuestra vida, y ver hacia atrás cómo hemos venido caminando en nuestra vida, y ver hacia adelante qué es lo que debemos cambiar, que hayamos hecho mal. Y sin duda hemos hecho cosas malas, pero tenemos un camino hacia adelante que es aún, y tenemos esa oportunidad que aún no se acaba, para corregir lo malo que hacemos o que hemos hecho mal. Y si podemos llegar al final del camino, o sea, de nuestro entorno, nuestra vida, aquí en este mundo, donde tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho. Si hicimos bien en esta vida, porque la vida es solamente un suspiro y un cerrar y abrir de ojos, que solo se dará en un instante, como para que no nos acerquemos a Dios de una forma espiritual, y que hagamos que Dios es nuestro soberano,
porque la verdad de Dios no tiene ninguna relación con el negocio o el dinero. El hombre usa el nombre de Dios como medio de lucro y hacer negocio con la fe y la ignorancia del mismo hombre. La espiritualidad no es algo con relación a lo material o a la ambición y el poder, sino las relaciones con Dios y la salvación del alma, y eso no se gana con ninguna cosa material o del mundo, como es el dinero o alguna obra carnal, sino con obras espirituales como la fe, el amor, el sacrificio de Jesús y la llanura del Espíritu Santo en el corazón del ser humano que cree en Dios y le ama de forma espiritual, haciendo morir la carne a las ambiciones del mundo y con ellas a usar a Cristo como medio de ganancia terrenal y no como medio de salvación eterna con Dios. Así es que, como ven, al hombre no le interesa la salvación de sus almas, lo que le interesa es el dinero y querer agradar a Dios dando dinero, y al único que agrada es al mismo hombre, porque de nada sirve dar dinero si se sigue siendo un pecador. Y si fuera un santo, ¿qué caso tendría dar dinero si ya es salvo? Lo único cierto de todo esto es que se usa la mentira como negocio, pero la verdad no, porque ¿dónde quedaría el negocio del hombre y del mundo, como lo es toda persona con algún conocimiento, que no lo usa para ayudar o para salvación, sino para enriquecimiento personal, como lo es hoy día? Lo vemos en todos los medios, en toda clase de personas. Así es que hagamos una reflexión y tomemos este tiempo como una oportunidad para nuestra salvación, para nuestro propio bien y para poder dar buenos ejemplos a nuestros hijos, para que toda esta violencia se acabe. Porque solamente con valores se acabará todo el caos que hay en este mundo, toda esa violencia que provoca tantas muertes. Así es que la palabra de Dios no retorna vacía, ni es nomás por venir a hablar, es para tener una vida mejor en Cristo Jesús y que nuestra fe sea la que nos salve. Por hoy me despido dándole las gracias a todos aquellos que tuvieron el bien de seguirme en este programa de Ministerio de Adoración al Señor. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo a Páscuaro y les deseo lo mejor. Por hoy me despido bendiciéndolos en el nombre de Cristo. Bendiciones, hasta luego.